Hay advertencias que se repiten por generaciones no porque sean supersticiones, sino porque alguien sobrevivió para contarlas. Esta es una de ellas. Y lo más inquietante es que no depende del lugar donde vivas, ni de tu edad, ni de si crees o no en lo sobrenatural. Depende únicamente de lo que hagas esta noche. En distintos países, en distintos años, personas comunes comenzaron a relatar la misma experiencia con detalles idénticos. Todos afirmaban haber ignorado una serie de reglas simples antes de dormir, reglas que parecían absurdas, inofensivas, fácilmente olvidables, pero después de romperlas, algo cambió dentro de sus casas. Un silencio más denso, una oscuridad que no se comportaba como debería, y finalmente, la sensación inconfundible de no estar solos. Ellos la describen de la misma forma, una figura femenina, inmóvil al principio, observando desde los límites de la habitación. Nunca aparece de golpe, nunca ataca de inmediato. Primero espera, escucha, aprende, y cuando sabe que la has notado, ya es demasiado tarde para fingir que no está ahí. Los registros oficiales nunca la mencionan, no hay denuncias formales, no hay fotografías claras, pero hay testimonios grabados, notas escritas a mano, mensajes de voz enviados minutos antes de que todo se interrumpiera abruptamente. Personas que juraron que solo escuchar esta advertencia no bastaba, que conocer las reglas no era suficiente. Había que cumplirlas, exactamente, sin errores, porque esta noche no se trata de miedo, se trata de prevención. Algunos ignoraron las reglas por curiosidad, otros por cansancio, otros porque pensaron que no pasaría nada, pero todos coinciden en lo mismo. Ella no entra de inmediato, primero se acerca, primero observa, primero espera que tú seas quien cometa el último error. Y ahora que sabes que estas reglas existen, la verdadera pregunta es si tendrás el valor, o la disciplina, de seguirlas. Porque si no lo haces esta noche, ella puede entrar en tu casa. Antes de continuar te pido algo simple pero importante. Suscríbete al canal, y deja en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video. No es solo una forma de apoyar el contenido. Es una manera de saber hasta dónde llegan estas historias, y cuántas personas están escuchando esta advertencia a tiempo. Lo que estás a punto de oír no es una leyenda urbana común, ni un relato creado para asustar sin fundamento. Es una recopilación de reglas que aparecieron de forma independiente en distintos lugares, en distintas épocas, siempre después de sucesos que nunca pudieron explicarse del todo. Reglas que nadie recuerda quién escribió primero, pero que muchos aseguran haber recibido demasiado tarde. Durante décadas, estas advertencias circularon de boca en boca, en notas manuscritas, en grabaciones privadas, y en informes que jamás llegaron a publicarse. Todas hablaban de lo mismo, una presencia que no necesita ser invocada, que no responde a rituales clásicos, y que no aparece por accidente. Ella entra cuando ciertas condiciones se cumplen, y esas condiciones, inquietantemente, son parte de la rutina nocturna de cualquier persona. Cerrar una puerta, apagar una luz, dormir sin revisar un rincón, ignorar un sonido leve creyendo que es normal, son acciones cotidianas, inofensivas. Pero según los testimonios, cada una de ellas puede ser una invitación silenciosa si se hace en el orden incorrecto, o en el momento equivocado. Esta historia no busca convencerte de creer en algo específico, busca advertirte, porque quienes rompieron estas reglas no desaparecieron en historias espectaculares, simplemente dejaron de responder, dejaron habitaciones intactas, dejaron casas vacías con señales de que alguien estuvo observando durante horas. A partir de ahora, cada capítulo revelará una regla, una experiencia real, una consecuencia, y al final, tú decidirás si esta noche dormirás como siempre, o si prestarás atención a lo que nunca debió ser ignorado. La primera regla aparece siempre escrita con prisa, como si quien la anotó no tuviera tiempo suficiente para explicarla con calma. A veces está en un papel doblado dentro de un libro viejo, otras en el reverso de una factura, otras en una libreta escolar olvidada en un cajón. Pero el mensaje es siempre el mismo, directo y sin adornos. Nunca duermas con la puerta entreabierta. No dice por qué, no da contexto, no ofrece excepciones, y sin embargo, es la regla que más personas han ignorado, y la que más consecuencias ha dejado. En 1998,
En un barrio común de las afueras de Córdoba, Argentina, vivía Clara M., una mujer de 32 años que trabajaba turnos nocturnos en una farmacia. Dormía de día y por costumbre, dejaba la puerta de su habitación apenas abierta para que entrara algo de luz del pasillo. No creía en supersticiones, ni en advertencias heredadas, ni en historias de Internet. Su vida era práctica, ordenada, predecible. La puerta entreabierta no era una decisión consciente, era solo una comodidad, hasta la mañana en que despertó con la certeza de que alguien había estado de pie, del otro lado, observándola. Clara recordó haber soñado con pasos lentos, muy suaves, arrastrándose por el pasillo. En el sueño, intentaba levantarse, pero su cuerpo no respondía. Cuando abrió los ojos, la habitación estaba en silencio. La luz del pasillo entraba como siempre por la rendija de la puerta. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, el aire se sentía pesado, denso, como si hubiera sido respirado demasiadas veces. Se levantó, revisó la casa, cerró la puerta con más fuerza de lo habitual y trató de convencerse de que solo había sido una pesadilla causada por el cansancio. Las noches siguientes, el sueño volvió, siempre igual, la sensación de no estar sola, el pasillo, la puerta abierta, y algo más, una sombra que no cruzaba el umbral, pero que parecía inclinarse lentamente hacia el interior del cuarto. Clara empezó a notar pequeños cambios, objetos que no recordaba haber movido. La puerta amanecía más abierta de lo que la había dejado, y en una ocasión, encontró una huella húmeda en el suelo del pasillo, justo frente a su habitación, como si alguien hubiera estado allí descalzo durante horas. Buscando respuestas, habló con su abuela, una mujer que había crecido en el campo y que todavía conservaba viejas creencias. Cuando Clara mencionó la puerta, la reacción fue inmediata. La abuela guardó silencio, bajó la mirada y le dijo algo que jamás había escuchado antes. Las puertas abiertas no son para el aire, son para decidir quién puede entrar. Esa misma noche, Clara cerró la puerta con llave. Durmió mal, inquieta, pero sin sueños. Por primera vez en semanas despertó sin la sensación de ser observada. El alivio duró poco. 2 días después, llegó a casa agotada y olvidó cerrar la puerta. Apenas la dejó entornada. Esa noche, no soñó. Estaba despierta cuando escuchó el sonido. No fueron pasos, no fue un golpe, fue un susurro suave, casi respetuoso, viniendo desde el pasillo. Una voz femenina que no decía palabras, pero que parecía imitar el ritmo de una respiración. Clara no se movió, no gritó, no encendió la luz. Permaneció inmóvil, con los ojos abiertos, mirando la franja oscura de la puerta. La sombra apareció lentamente, proyectándose en la pared del cuarto. No cruzó, no necesitó hacerlo. Bastó con que estuviera allí, detenida, como si esperara una invitación que nunca llegó. Después de lo que parecieron horas, el susurro cesó. El pasillo volvió al silencio. Clara cerró la puerta con llave, temblando. A la mañana siguiente, encontró algo escrito con el dedo en el polvo de la madera, una línea curva, similar a una sonrisa torcida. A partir de ese día, Clara nunca volvió a dormir con la puerta abierta. Tampoco volvió a hablar del tema. Años más tarde, cuando se mudó, dejó una nota en el fondo de un cajón. No explicaba nada, solo decía: la primera regla no es para protegerte del exterior, es para impedir que algo se acostumbre a tu interior. Casos como el de Clara se repiten con variaciones mínimas. Cambian las ciudades, los años, las personas, pero el patrón permanece. La puerta entreabierta no es una entrada directa, es una señal, un límite mal definido. Algo que observa no necesita permiso explícito, necesita ambigüedad. La puerta cerrada es una decisión, la puerta abierta es una invitación, la puerta entreabierta es una duda, y esa duda es suficiente. Los testimonios coinciden en que ella nunca fuerza la entrada, nunca rompe cerraduras, nunca aparece de forma violenta. Se detiene en el umbral, aprende tus horarios, escucha tu respiración, espera a que seas tú quien normalice su presencia. Por eso la primera regla es tan simple y tan ignorada, porque no parece una defensa, parece una costumbre. Y esta es solo la primera. La segunda regla aparece menos veces escrita, pero cuando lo hace, siempre está acompañada de una advertencia más inquietante que la primera.
Si apagas todas las luces al mismo tiempo, no sabrás que quedó despierto. A diferencia de la puerta entreabierta, esta regla suele ser ignorada por cansancio, por rutina, por esa necesidad humana de terminar el día rápidamente y entregarse al sueño sin pensar demasiado en los detalles. Nadie imagina que un gesto tan cotidiano pueda marcar una diferencia real, pero los testimonios coinciden en algo perturbador. La oscuridad total no es solo ausencia de luz, es una condición. En 2006, en un pequeño departamento del centro de Montevideo, Uruguay, vivía Julián R., estudiante de arquitectura, metódico, racional, poco inclinado a creer en advertencias sin fundamento. Su rutina nocturna era siempre la misma. Apagaba la luz del living, luego la de la cocina, caminaba por el pasillo oscuro y, finalmente, apagaba la luz de su habitación justo antes de acostarse. Le gustaba la oscuridad completa. Decía que así dormía mejor. Durante meses, nada ocurrió, hasta que una noche decidió hacerlo todo al revés. Esa noche, agotado por los exámenes, Julián apagó todas las luces desde el interruptor general del departamento. Un solo gesto, un clic, oscuridad absoluta. El silencio se volvió inmediato y espeso, como si el aire hubiera cambiado de textura. Caminó hasta su habitación guiándose por la memoria. Se acostó, cerró los ojos, y entonces sintió algo que nunca había sentido antes, la certeza de que la oscuridad no estaba quieta. No fue miedo al principio, fue incomodidad, una sensación leve, como cuando alguien te observa en un transporte público y no sabes desde dónde. Julián abrió los ojos. No vio nada, pero percibió movimiento. No en el espacio, sino en la intención, como si algo hubiera reaccionado al apagón completo. Intentó convencerse de que era su imaginación. Respiró hondo, cerró los ojos otra vez. Entonces escuchó un sonido mínimo, casi imperceptible, proveniente del living. No era un paso, no era un golpe, era el roce de algo ajustándose a la oscuridad. A partir de esa noche, comenzaron los cambios. Cada vez que apagaba todas las luces al mismo tiempo, el departamento adquiría una atmósfera distinta. Los sonidos tardaban en desaparecer. La oscuridad parecía más profunda en algunos rincones que en otros. Y lo más inquietante, Julián comenzó a notar que su percepción del espacio fallaba. Distancias que antes conocía bien parecían alterarse. El pasillo parecía más largo, la puerta del baño más lejos, como si el lugar se reorganizara cuando la luz se extinguía de golpe. Buscando una explicación, habló con una compañera de la facultad, Lucía, quien escuchó en silencio hasta que él mencionó el apagón total. Ella se quedó rígida. Le preguntó si alguna vez había oído hablar de la oscuridad activa. Julián se rió, pero Lucía no. Le contó que su abuela siempre dejaba una luz encendida por la noche, aunque fuera mínima, no por miedo a la oscuridad, sino porque, según ella, la luz mantenía las cosas en su sitio. Cuando todo se apaga al mismo tiempo, le dijo, no solo dormimos nosotros. Esa misma noche, Julián decidió probar algo distinto. Dejó encendida una pequeña lámpara en el pasillo y apagó el resto de las luces una por una. La sensación fue distinta. El silencio volvió a ser normal, el aire liviano. Durmió sin problemas, pero 2 días después, olvidó la lámpara. Apagó todo de golpe. Y esta vez no fue solo una sensación. Estaba acostado cuando escuchó claramente cómo algo se movía en la cocina. Un sonido arrastrado, lento, deliberado. Julián se incorporó en la cama, paralizado. Sabía exactamente dónde estaba cada mueble. Ese sonido no correspondía a ninguno. Luego, una pausa. Y después, el clic suave de un interruptor. La luz del pasillo se encendió sola. No fue un encendido violento. No fue brusco. Fue cuidadoso. Como si alguien quisiera ver sin ser visto. Julián no gritó. No se movió. Miró fijamente el rectángulo de luz al final del pasillo, esperando ver una silueta. No apareció nadie. La luz permaneció encendida durante varios minutos. Luego se apagó, sola, con el mismo cuidado. A la mañana siguiente encontró huellas de polvo en el piso del living, desordenadas, como marcas de alguien que no conocía bien la forma humana. Desde ese día, Julián jamás volvió a apagar todas las luces al mismo tiempo. Siempre dejaba una encendida, a veces 2, no por iluminación, sino por control, por
porque, según escribió años después en una nota privada, la luz no ahuyenta, la luz delimita. Otros testimonios refuerzan esta idea. Personas que apagaron todo de golpe y despertaron con luces encendidas en habitaciones que no recordaban haber visitado, interruptores marcados con huellas, lámparas desplazadas, y, en algunos casos, la sensación persistente de que algo aprendió el funcionamiento de la casa durante esos segundos de oscuridad total. La segunda regla: no existe para evitar el miedo, existe para evitar la adaptación. La oscuridad progresiva es predecible. La oscuridad absoluta y repentina es una invitación, un momento en el que todo queda sin vigilancia, un instante en el que algo puede moverse sin ser registrado. Por eso, quienes conocen esta regla no temen a la noche, temen al momento exacto en que todas las luces se apagan al mismo tiempo, porque ese es el instante en que ya no sabes quién cerró los ojos y quién no. La tercera regla es la más difícil de cumplir, no porque sea compleja, sino porque ataca directamente una de las reacciones más básicas del ser humano: responder cuando es llamado. Desde pequeños aprendemos que oír nuestro nombre implica atención, presencia, vínculo. Por eso cuando esta regla aparece escrita, generalmente sin explicación, suele ser descartada como una superstición exagerada. Nunca respondas si escuchas tu nombre en la oscuridad. No dice, si reconoces la voz. No dice, si te llaman desde otra habitación. Dice, simplemente, si escuchas tu nombre. Y quienes la ignoraron, aprendieron demasiado tarde que el problema no es quién llama, sino qué aprende cuando respondes. En 2011, en una casa antigua de las afueras de Medellín, Colombia, vivía Andrés P., técnico en telecomunicaciones, escéptico por profesión y por carácter. Trabajaba reparando líneas telefónicas y sistemas de sonido, acostumbrado a distinguir interferencias, ecos y fallas eléctricas. Para él todo ruido tenía una explicación técnica. Su casa, heredada de un tío, era vieja, con paredes gruesas y una acústica particular. Los sonidos viajaban, las voces se confundían. Al menos eso pensaba al principio. La primera vez que escuchó su nombre fue una noche cualquiera, alrededor de las 2 de la madrugada. Andrés estaba despierto, revisando unos planos en la cama, con la luz de la lámpara encendida. La voz fue suave, clara, proveniente del pasillo. Andrés. No fue un susurro, no fue un grito, fue un llamado neutro, cotidiano, automático. Él respondió sin pensar. Dijo, ¿sí? El silencio fue inmediato. No hubo respuesta. Andrés se levantó, revisó la casa, no encontró nada fuera de lugar. Se convenció de que había sido su imaginación, una mezcla de cansancio y ecos nocturnos. La segunda vez ocurrió 3 noches después. Esta vez, la luz estaba apagada. Andrés estaba a punto de dormirse cuando escuchó su nombre de nuevo. Misma entonación, misma distancia. Respondió otra vez. Esta vez, el silencio duró más. Demasiado. Sintió una presión extraña en los oídos, como cuando cambia la altitud. Se incorporó en la cama. La oscuridad del pasillo parecía más profunda que la de la habitación. No vio a nadie, pero algo había cambiado. El aire estaba frío, inmóvil, como si la casa contuviera la respiración. A partir de esa noche, los llamados se volvieron frecuentes. Siempre en la oscuridad. Siempre cuando Andrés estaba solo. Nunca cuando había visitas. Nunca durante el día. Y lo más inquietante, la voz comenzó a imitar matices emocionales. A veces sonaba apurada, a veces preocupada. Una vez incluso, sonó idéntica a la de su madre fallecida. Andrés respondió todas las veces, por reflejo, por hábito, por negación, hasta que empezó a notar las consecuencias. Después de cada respuesta, algo cambiaba en la casa. Puertas que amanecían abiertas, cajones revisados, objetos movidos de lugar con un orden extraño, como si alguien estuviera aprendiendo la rutina. Andrés comenzó a despertarse con marcas leves en los brazos, líneas rojizas que desaparecían al mediodía. Lo atribuyó al estrés, a reacciones alérgicas, a cualquier cosa que no implicara aceptar lo evidente. Buscando una explicación técnica, instaló grabadoras de sonido en el pasillo y en la cocina. Quería capturar la voz, analizarla, encontrar una fuente. La noche siguiente, escuchó su nombre otra vez. Respondió. A la mañana siguiente, revisó las grabaciones.
Lo que encontró lo dejó sin aliento. En el audio se escuchaba claramente la voz llamándolo, y segundos después, su respuesta. Pero había algo más. Entre el llamado y su respuesta, había un sonido bajo, casi imperceptible, como un murmullo acelerado, como si algo repitiera su nombre varias veces, practicándolo. Andrés decidió hablar con su vecina, una mujer mayor que vivía en la casa contigua desde hacía décadas. Cuando le contó lo que estaba pasando, ella no se sorprendió. Le preguntó directamente si había respondido cuando lo llamaron. Él asintió. Ella cerró los ojos y le dijo algo que lo heló. Entonces ya sabe cómo suenas cuando dices que sí. Le explicó que, según creencias antiguas, hay presencias que no pueden cruzar ciertos límites hasta que aprenden dos cosas: tu nombre y tu permiso. Responder es ambas cosas a la vez. Esa noche, Andrés decidió no responder. Escuchó su nombre, claro como siempre, desde el pasillo. No habló. La voz insistió. Cambió de tono. Sonó molesta. Sonó burlona. Sonó suplicante. Andrés permaneció en silencio, con el corazón acelerado. Entonces, por primera vez, escuchó pasos, lentísimos, deteniéndose justo frente a la puerta de su habitación. La voz habló de nuevo, ya no desde el pasillo, sino desde el otro lado de la madera. Dijo su nombre con una entonación perfecta. Andrés no respondió. La puerta no se abrió. Los pasos se alejaron. A la mañana siguiente, encontró una frase escrita con algo oscuro en el espejo del baño. No te pregunté si estabas. A partir de ese día, los llamados cesaron, pero Andrés nunca volvió a dormir tranquilo, porque entendió algo fundamental. Responder no provoca la presencia, la confirma. La tercera regla existe porque el silencio es el último límite que no pueden cruzar sin ayuda. Otros casos documentan lo mismo. Personas que respondieron y comenzaron a escuchar su propia voz llamándolos desde otras habitaciones. Gente que contestó una vez y pasó el resto de su vida dudando de cada sonido nocturno. La oscuridad no necesita palabras, pero algunas cosas sí, necesitan que tú hables primero. Por eso, si alguna vez, en plena noche, escuchas tu nombre pronunciado con claridad desde un lugar donde no debería haber nadie, recuerda esta regla: no es descortesía, no es miedo, es supervivencia. Porque hay cosas que solo existen plenamente después de que tú les respondes. La cuarta y última regla es la más peligrosa, no porque sea difícil de entender, sino porque exige algo casi imposible cuando el terror ya se ha instalado. Controlar cada gesto, cada mirada, cada reacción. La regla dice así: si la ves, no demuestres que la reconoces. No grites, no corras, no la mires fijamente, no muestres sorpresa. Porque el instante en que ella comprende que ha sido vista, deja de observar y comienza a actuar. Esta regla aparece siempre al final, como si fuera una advertencia desesperada escrita por alguien que ya cometió todos los errores anteriores. No explica quién es ella, no describe su forma, no aclara de dónde viene, solo insiste en lo esencial. El reconocimiento es una invitación silenciosa, y una vez hecha, no puede retirarse. En 1998, en una zona residencial de Rosario, Argentina, ocurrió uno de los casos más perturbadores relacionados con esta regla. Lucía R., una joven estudiante de psicología, vivía sola en un departamento pequeño, en un edificio antiguo de pasillos largos y luces débiles. Lucía era metódica, racional, acostumbrada a analizar conductas humanas. No creía en presencias ni advertencias sobrenaturales, hasta que comenzó a notar algo extraño en su rutina nocturna. Todo empezó con la sensación de ser observada, no una paranoia constante, sino momentos específicos. Al apagar la luz del baño, al pasar frente al espejo del pasillo, al entrar en su habitación. Siempre era breve, pero intensa. Lucía revisaba el departamento, cerraba puertas, se decía a sí misma que era cansancio. Sin embargo, una noche, al despertar de golpe cerca de las 3 de la madrugada, la vio por primera vez. Estaba de pie junto al armario. No se movía, no respiraba. Su silueta era la de una mujer joven, delgada, con el cabello cayendo hacia adelante, ocultando el rostro. La habitación estaba apenas iluminada por la luz de la calle que entraba por la ventana. Lucía se quedó inmóvil. Su mente gritaba que encendiera la luz, que corriera, que reaccionara,
pero su cuerpo no respondió. La figura no avanzó, solo inclinó la cabeza lentamente, como si escuchara algo. Lucía, sin saberlo, cumplió la regla esa primera vez. Cerró los ojos y fingió dormir. Cuando los abrió de nuevo, la figura ya no estaba. A la mañana siguiente, intentó convencerse de que había sido un sueño lúcido, pero encontró la puerta del armario abierta. Ella siempre la dejaba cerrada. A partir de esa noche, la figura comenzó a aparecer con más frecuencia. Nunca hablaba, nunca tocaba nada mientras Lucía estuviera despierta. Solo estaba ahí, en los límites de la visión, en reflejos fugaces, en esquinas oscuras. Lucía empezó a investigar, a buscar relatos similares. Encontró referencias a una presencia que se manifestaba solo cuando las reglas previas habían sido ignoradas. Puertas abiertas de noche, nombres respondidos en la oscuridad, luces encendidas después de oír pasos. Lucía comprendió que no estaba ante una alucinación aislada, estaba en una secuencia. La advertencia era clara. El momento en que ella supiera que había sido vista, todo cambiaría. El reconocimiento le daría permiso para acercarse. Así que Lucía entrenó algo que nunca pensó necesitar: la neutralidad absoluta. Practicó no reaccionar. Aprendió a controlar el pulso, a no enfocar la vista directamente, a moverse como si estuviera sola, incluso cuando sentía la presencia a centímetros. Durante semanas funcionó. La figura aparecía, observaba, desaparecía, pero el desgaste psicológico era enorme. Dormir se volvió imposible. Lucía empezó a cometer errores pequeños. Miradas demasiado largas, respiraciones entrecortadas, movimientos bruscos. Y una noche, ocurrió lo inevitable. Lucía estaba en la cocina, bebiendo agua, cuando vio el reflejo en la puerta del refrigerador. La figura estaba detrás de ella, mucho más cerca que antes. Por instinto, Lucía giró la cabeza. Sus miradas se encontraron. Por primera vez, Lucía vio su rostro, o lo que quedaba de él. Ojos abiertos de forma antinatural, demasiado grandes, demasiado atentos, la boca apenas curvada, no en una sonrisa, sino en una expresión de confirmación, como si hubiera estado esperando ese momento. Lucía dio un paso atrás, no gritó, no habló, pero su rostro la traicionó. El miedo fue evidente, y la figura reaccionó. Inclinó la cabeza, imitando el gesto humano, y dio un paso adelante. El aire se volvió pesado. Lucía sintió una presión en el pecho, una urgencia de huir. Corrió hacia la habitación, cerró la puerta, se encerró. Del otro lado, no hubo golpes, no hubo voces, solo silencio. A la mañana siguiente, Lucía empacó lo esencial y abandonó el departamento. No volvió nunca más. Días después, el nuevo inquilino reportó sensaciones extrañas y sombras en los pasillos. El patrón continuó, porque estas presencias no se apegan a lugares por casualidad, se quedan donde alguien les enseñó a ser vistas. Los investigadores de fenómenos anómalos coinciden en algo inquietante. Estas entidades no buscan ser detectadas de inmediato. Observan, aprenden rutinas, ajustan su comportamiento. El reconocimiento humano es la última fase. Es el momento en que la relación cambia. Antes de eso, son observadoras. Después, participantes. Por eso la última regla es tan estricta. Ver no es el problema. Todos, en algún momento, vemos algo que no podemos explicar. El problema es admitirlo, demostrarlo, aceptarlo con el cuerpo, con el rostro, con la reacción. Porque ellas no necesitan palabras, necesitan certeza, y esa certeza se refleja en tus ojos. Si alguna vez, en la quietud de la noche, percibes una silueta donde no debería haber nada, recuerda esto. Actúa como si estuvieras solo, no porque lo estés, sino porque, mientras ella dude de si fue vista, aún hay un límite que no puede cruzar. El instante en que ese límite cae, ya no se retira. Las reglas no existen para asustar. Existen porque alguien sobrevivió lo suficiente como para escribirlas. Y si has llegado hasta aquí, hay algo que debes entender con claridad absoluta. No todas las presencias quieren entrar por la puerta. Algunas solo esperan que las mires y les confirmes que ahora forman parte de tu mundo. Si has escuchado esta historia hasta el final, no es por casualidad. Las advertencias como esta no circulan para entretener, sino para permanecer.
Se repiten porque alguien en algún momento hizo exactamente lo que no debía hacer y no pudo contarlo después. Las reglas existen porque el peligro es real, aunque no siempre visible, y lo más inquietante es que nunca anuncian cuándo empiezan a aplicarse. Ella no aparece con violencia inmediata, no fuerza puertas ni rompe ventanas. Observa, aprende, se adapta. Su poder no está en el ataque, sino en la espera. Cada noche es una prueba silenciosa. Cada pequeño error, una puerta mal cerrada, una respuesta a la oscuridad, una mirada sostenida por demasiado tiempo, es una señal que se acumula. Nada ocurre de golpe, todo ocurre por etapas. Tal vez ahora pienses que esto es solo una historia. Eso es exactamente lo que muchos pensaron antes. El problema no es creer o no creer, el problema es actuar como si nada pudiera pasar, porque estas presencias no necesitan fe para existir, solo necesitan descuidos, necesitan rutinas, necesitan noches en las que el cansancio vence a la precaución. A partir de hoy, cuando apagues la luz y el silencio se vuelva demasiado denso, recuerda lo que has escuchado. No mires donde no debes. No respondas a lo que no te llama. No confirmes con tu miedo que has visto algo que no debería estar ahí. La ignorancia consciente puede ser una forma de protección, y si alguna vez sientes que no estás solo, aunque todo parezca normal, mantén la calma. Respira. Compórtate como si no hubiera nadie más, porque el momento en que algo comprende que ha sido reconocido, deja de ser una sombra pasajera. Esta fue tu advertencia, no una amenaza, no una leyenda, solo una última oportunidad para hacer lo correcto cuando llegue la noche. Ahora apaga la luz. Y recuerda, mientras no la reconozcas, aún hay una puerta que permanece cerrada.